How to get rid of Don Pollo. Okay, so it says here that I could join the Don Pollo search and investigation group, filled with 109 people. Well, I will be the 110th person. Okay, so it says I can call 1-800 Don Pollo Freedom. I will do that. Hello? Oh, hello, so is this the Don Pollo search and investigation? Yes, it is. Okay, great, so I know where Don Pollo is. Really? Where? He's at East Trident Drive. Okay, thanks, we will be there in 4 minutes from helicopter. Okay, great, bye. What the fuck do they mean helicopter? I know he's bad, but a fucking helicopter. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কোরআন বোঝার জন্য হাদিসের প্রয়োজন না হতো। Lingango le gole goli guacha lingango 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 le gole goli guacha lingango lingango. Oye bien, que tu radio no tiene Bluetooth es porque tú no quieres. Déjame mostrarte esto. Esto es lo mejor que ha llegado a la tienda de TikTok Shop. Todos los radios no tienen Bluetooth, pero todos los radios tienen entrada USB. Déjame decirte que con esta entrada USB y este pequeño Bluetooth, con tú conectarlo a tu teléfono, puedes recibir la llamada a través de él, puedes escuchar música a través de él, puedes hacer lo que te dé tu maldita gana. Así que ya lo sabes, hagan clic aquí en este enlace y cómprenlo. Y recuerde que si Don Pollo lo recomienda, es bueno. Lingango, liguli, guacha, lingango, 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 liguli, guacha, lingango, lingango. Nos fuimos. Los verdaderos fans, hagan clic aquí y cómprenlo.